Aquí se centró el Bronco fundamentalmente en lo que era pues justamente el Facebook, ¿no? Y a eso. ¿Y por qué hago referencia a esto? ¿Y por qué quiero aquí? Y aquí lo vinculo justamente con el libro. Yo creo que uno de los elementos centrales del libro es que justamente el libro permite, a partir de su lectura, permite identificar claramente todos los elementos que confluyeron. Todo, hablo de circunstancias, hablo de personajes, hablo de actores, hablo de hechos, hablo de coincidencias, todos estos elementos que confluyeron precisamente para que el Bronco pudiera haber ganado la elección y pudiera haber disparado de manera muy importante las preferencias electorales. Uno de los temas de los que se ocupa claramente, obviamente, y hay una amplísima entrevista a la cual ahorita volví a hacer referencia con Guillermo Rentería, el que fue y el que hoy también se conoce, que fue fundamentalmente el estratega y el que diseñó toda estrategia de comunicación. Ahorita regreso a eso, pero hay algo que había sido relativamente poco valorado y que creo que el libro lo rescata de una manera muy importante, y es justamente todo, cómo se complementó esta campaña. Y uno de los aspectos centrales, y ahorita doy algunos datos para tratar de colocar esto también de manera muy importante, es este obstáculo. En algún momento también lo señalé en la revista anterior, del porcentaje tan alto de firmas que se solicitaban para poder obtener el registro. Ahorita doy algunos elementos para verlo, pero obviamente el haber solicitado el 2% de firmas obligaba a los candidatos pues a hacer un esfuerzo muy, muy importante. Sin embargo, y el libro trabaja un poco sobre este tema, lo desglosa. Sin embargo, creo que en este caso pues los autores de la legislación se equivocaron, porque fue un boomerang que les estalló en la cara. Es decir, fue tan alto este número de firmas que colocaron que obligaron a un esfuerzo muy amplio de parte de quienes querían lograr el registro, y esto los obligó a construir una estructura que les permitiera después potenciarse en la campaña. Déjenme ponerlo en estos términos: el que lograba vencer ese obstáculo llegaba muy fuerte, y eso está justamente de alguna manera como se ubicó dentro del libro. Obviamente cómo lograron utilizar esta estructura. Doy los dos datos que tengo más firmes. Aquí al Bronco la ley le pedía 103,294 firmas. Él consiguió, y voy a decir las que fueron válidas, consiguió un poco más, pero las que fueron válidas eran 334, y obtuvo 1,020,000 votos, es decir, prácticamente 3 veces. Y si pensamos en la estructura que tuvo que lograr para conseguir estas 344,000 firmas, pues obviamente esto se potenció. Sí, las redes sociales fueron fundamentales, y ahorita lo trataré un poquito porque fueron de estas dos estrategias que se dieron, pero también esto que lo obligaron. Y nada más como referencia, Beto Méndez en Comonfort requería 1,500 firmas, consiguió 3,500, obtuvo 7,315 votos y con eso ganó al 2 por 1. Entonces, que fue obstáculo, y aquí ojalá que lo lean también quienes quieren ser candidatos independientes y hoy se quejan, lamentan que le estén poniendo las firmas tan altas, porque probablemente no sea tan malo que les coloque tantas firmas. Desde luego tampoco creo que es bueno que le coloquen demasiadas pocas. Bueno, pero en este caso creo que es muy importante. Esta es una de las cuestiones, y aquí paso con Guillermo Rentería. Hay una entrevista muy larga con Guillermo Rentería, y en este sentido quiero decir que es muy interesante. Obviamente, y en la entrevista queda muy claro, en el texto del libro, pues ahora sí el entusiasmo de Rentería lo desbordaba, ¿no? Y se consideraba prácticamente como el factotum. Inclusive se atribuye cosas en la entrevista pues que obviamente no son ni ciertas ni claras, ¿no? Porque él dice, es que fue la primera campaña que apeló a los sentimientos, y lo destaca y lo dice que fue pues ahora sí que punto de atracción en eventos internacionales por cómo lo había hecho. Seguramente, supongo que él no estaba aquí cuando la campaña de Fox y de Calderón, porque también apelaron justamente a los sentimientos. Entonces, pero es muy interesante, y es muy interesante conocerlo, porque sí, hay algo que sí es totalmente distinto,
que creo que él no abunda tanto en esto. En el libro sí está desarrollado más, pero en esto no. Y es el hecho de que sí es una campaña que sí se realiza, pues déjenme ponerlo a contrapelo de los medios tradicionales de comunicación, justamente por la ausencia de acceso a las televisoras y a la radio. Y sí es la primera campaña de alguna manera que se monta sobre las redes sociales, de lo que ya hablábamos hace rato y de todo lo que esto causó. Yo diría inclusive, ya hacía la referencia ahorita Rafael justamente, que el gran impacto que al final de cuentas tuvo el norte en la denuncia de los actos de corrupción del gobernador anterior, Rodrigo Medina, se potenció muchísimo por cómo lo recogió Twitter y cómo se multiplicaba este efecto. Había muchísimos, particularmente los jóvenes, que todas esas denuncias y todo eso que salía ahí, pues no lo conocían en el periódico, pero sí lo conocían a través de las redes, y esto sí lo lograron hacer de manera muy importante a partir de las campañas. Entonces, sin querer abundar en todas y cada uno de los aspectos que se consideraron, sí es muy importante, como estos dos que señalo, este uso de esta estructura que en un momento dado pues está prácticamente borrada. Si ustedes revisan lo que se publicó en una primera instancia de los medios, toda esta estructura está prácticamente olvidada y aquí se rescata en el libro. Toda esta parte también de esta campaña y esta estrategia de comunicación, pues es de manera muy importante. Toca un punto también el libro, de manera que me parece que también lo destaca muy bien, de cómo se fue dando el proceso de transición, ¿no? Este proceso de transición en el cual creo que hubo un elemento central que hay que destacar. Sí revolucionaron el proceso de transición al hacerlo totalmente público a través de Periscope, y esto permitió que toda la población se enterara de muchos aspectos que no se conocían. De alguna manera ya está aquí documentados. Estoy seguro, y esto es muy importante, que el texto de Luciano Campos aporta elementos esenciales para conocer los factores que influyeron en el triunfo del primer gobernador sin partido en la historia nacional. Narra los rasgos principales del proceso de transición del gobierno de Rodrigo Medina al de Jaime Rodríguez. Revela la gran expectativa y entusiasmo que genera la llegada de alguien sin las ataduras y compromisos que implica su postulación por parte de un partido político, y refleja la existencia de una gran esperanza de que finalmente se empiece a concretar la anhelada transición a la democracia, esta que seguimos esperando desde el año 2000. Hemos tenido alternancia sin transición, ya queremos ver si podemos tener una transición con esta alternancia que tenemos, pero también evidencia la incertidumbre y el escepticismo que reinaba cuando él tuvo que entregar el texto. Desgraciadamente, a ver si no me equivoco, ayer ya el propio Luciano da cuenta en el portal de Proceso de cómo lamentablemente, por lo menos en la designación de los funcionarios de gobierno, pues el escepticismo empieza a triunfar por encima de la gran esperanza y de lo que se pensaba que iba a suceder. El libro ayuda a desentrañar todos estos aspectos. Yo celebro la oportunidad, la información y lo riguroso del texto, y desde luego pues los invito a leerlos, e invito más a quienes en algún momento dado aspiran a ser candidatos independientes a que lo lean, porque desde luego la victoria de un candidato independiente ha despertado mucho entusiasmo, pero el libro también narra cómo para lograrla pues se requiere también hacer un gran esfuerzo, y no solo un gran esfuerzo personal, sino tienen que confluir muchos factores que no siempre están en función de quien está actuando como candidato. Todo esto se puede desentrañar a partir de la lectura de este libro. Muchas felicidades, Luciano, y muchas felicidades a Proceso por esta publicación.